¿qué tal? Buen día para todos. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre. Para mí es un gusto tener a este invitado especial. Me presento, yo soy la doctora Suraima Corona y está conmigo Adrián Don Sacarino, porque hoy juntos vamos a hablarles acerca de las hipoglucemias. Es un tema muy importante, de vital importancia. De hecho, me atrevo a decir que para que podamos hablar de diabetes controladas, tenemos que voltear a ver a las hipoglucemias, porque no hay diabetes de ningún tipo que esté bien controlada si se están presentando en nuestra vida cotidiana hipoglucemias. Entonces, por eso quiero que platiquemos un poco desde nuestra experiencia como profesionales de la salud y también, en el caso de Adrián, como usuario, queremos contarles estos detalles finos de las hipoglucemias que nadie les ha contado. Entonces, bueno, si no conocen a Adrián, a Don Sacarino, por favor les pido que vayan a su canal de YouTube. Él tiene también un canal súper importante de contenido muy valioso, entonces por favor vayan para allá, vean lo que él ha preparado para ustedes. También lo encuentran en Instagram como Don Sacarino. Él vive con diabetes tipo 1 y también diabetes insípida desde hace muchos años. Tenemos un video aquí en mi canal donde nos cuenta un poquito más acerca de esto. También pueden ir a buscarlo, es acerca de endulzantes artificiales. Y bueno, hoy para introducirlos en el tema, pues básicamente contarles que la hipoglucemia es una glucosa en sangre por debajo de 70. Entonces, este nivel bajo despierta una cascada de síntomas y también signos que nos hacen sentir mal y no nos gusta que las personas tengan glucosas bajas, porque ustedes saben, la glucosa es el combustible fundamental, el principal, no el único, pero el principal combustible para la función cerebral y el resto de las células de nuestro cuerpo. Entonces, no queremos que la glucosa se baje. Lo ideal es que las glucosas siempre se mantengan en rangos de normalidad y menos de 70 a la gran mayoría de las personas les puede representar síntomas. Entonces, eso es una hipoglucemia, una glucosa baja que puede bajar mucho, más de 70, o sea, menos de 70, puede estar menos de 60, menos de 50, y el grado de severidad es lo que va a darnos la intensidad de los síntomas. Entonces, justamente quiero pasar a la parte, Adrián, cuéntanos cuáles serían los síntomas de las hipoglucemias. Pues las hipoglucemias tienen, la verdad, un montón de síntomas. Parece que el cuerpo nos avisa de que esto es algo gravísimo, porque la verdad es que se da una sintomatología como muy variada. Hay como 3 grandes grupos de síntomas. Unos se denominan adrenérgicos e incluyen cosas como puede ser pues, la taquicardia o la palidez. Después están los llamados neuroglucopénicos, que yo creo que son los más importantes, los que más pistas nos dan, son los que se producen a nivel del sistema nervioso central. Pues nos sentimos como agotados, con la cabeza embotada, no estamos concentrados, podemos encontrarnos en una situación que nos ponemos muy irritables, llegando al punto de agresivos, llegando incluso a niveles de pérdida de nivel de conciencia, cuando la cosa se pone muy grave, incluso se va a producir pues, una pérdida de conocimiento con aparición de convulsiones, también hay cefalea, debilidad. Y después hay otros síntomas que se engloban dentro de lo que sería el término colinérgicos, que sería, pues, por ejemplo, los vómitos o la sudoración. Lo importante, el gran problema que yo creo, y lo habrás visto 1000 veces en consulta, es cuando las personas tienen una gran tendencia a las hipoglucemias y esos síntomas neuroglucopénicos, esos síntomas del cerebro, ese disparador de, hey, aquí está pasando algo, se empiezan a difuminar, porque digamos que el cerebro se acostumbra, cuando tiene muchas hipoglucemias, a que cada vez normaliza más esos síntomas y entonces la persona cada vez tiene que tener una glucemia más baja para llegar a notar esos síntomas. Y ese es el gran problema que tienen las hipoglucemias, sobre todo a largo plazo, que la persona con los años puede dejar de sentir las hipoglucemias y llegar a situaciones de sufrir una pérdida de conocimiento a nivel de tener que ir al hospital, de tener que ser ingresado, incluso de perder la vida. Ha habido casos de muchísima gente que ha perdido la vida por hipoglucemias. También es cierto que se puede recuperar esta mala costumbre a la que sometemos al cerebro, también se puede recuperar cuando la persona normaliza sus controles
y pasado unos meses también vuelve un poco a normalizarse también esas sensaciones con respecto a las hipoglucemias. Ahorita que comentas eso, Adrián, vino a mi mente una pregunta que escucho con frecuencia, sobre todo cuando nos enteramos de estas noticias desafortunadas de que alguien llega a perder la vida. La gente se pregunta, ¿y qué le pasó? ¿No? ¿Por qué llegó al punto en el que no se dio cuenta? Entonces, esto que tú comentas es muy cierto. Las personas entre más años lleven con la diabetes sin un control adecuado, porque acuérdense, es importante que el control sea hacia abajo, ¿no? Nos enfocamos mucho en evitar glucosas altas, pero también el control significa hacia normal. No queremos que la glucosa sea más baja de lo normal. También eso significa descontrol. Entonces, cuando una persona acumula años con mal control glucémico, tanto para arriba como para abajo, pierden capacidad de notar las hipoglucemias y es más fácil que una hipoglucemia los agarre desprevenidos porque no experimentan ningún síntoma de estos 3 grupos que tú nos contabas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, un poco para calmar esta ansiedad o este miedo, porque yo sé que alrededor de la hipoglucemia hay mucho miedo a tenerla, sobre todo las nocturnas. De ya me pasó y fue una experiencia traumática y quiero lograr que ya no. Incluso hay muchas parejas que llegan a desarrollar cierto miedo de dormir tranquilos por la noche, ¿no? Porque sus hijos han tenido, o su hijo ha tenido hipoglucemia, o su pareja. Entonces, creo que es importante que ustedes sepan que su cuerpo les avisa. Confíen en que su cuerpo les avisa. Si están teniendo descontrol glucémico, ya sea para arriba o para abajo, busquen llevar sus glucosas a rangos normales para que su cuerpo no pierda la capacidad de avisar, que es finalmente lo que puede causar desenlaces fatales. Antes de cualquier coma hipoglucémico o muertes, mucho antes de eso, las personas llegan a tener convulsiones, pérdidas del estado de conciencia. O sea, no es una cosa que pasa de un día para otro o de forma súbita. No, tu cuerpo sí te avisa y te va dando ciertas señales, ¿no? Entonces, por eso es importante, y lo comentaste, Adrián, vigilarnos, ¿verdad? Estar al pendiente de cuáles son nuestros síntomas, a lo mejor llevar una bitácora, a lo mejor llevar un registro si no tienen la oportunidad de usar sensores o bombas, pues hacer sus propios registros, ponerle atención a la diabetes. Creo que esa sería la frase que tengo que usar. Pónganle atención a su diabetes, no la ignoren. Esta idea de yo sé cuando tengo la glucosa alta o yo sé cuando la tengo baja, de forma adivinatoria, no vale, no se las recomendamos para nada. No. Si crees, si presientes, si te imaginas que tienes la glucosa alta o baja, revísate. No corrijas, no te inyectes insulina, no tomes alimentos dulces sin revisarte, revísate. Incluso en el caso de las personas que lleven una monitorización de glucosa, por ejemplo, sea Freestyle, sea un Descon, sea Metroni, lo que sea, incluso esa gente, si nota ciertas sensaciones que no le cuadran con la glucemia que le está marcando ese sensor, que también se revisen con capilar, que eso es algo muy típico que le pasa a la gente. Nada, me pongo la monitorización y ya me desentiendo del capilar. No, puede que falle. Entonces, siempre tenemos que tener la jugada del capilar para saber, oye, estoy sintiendo cosas raras, pero estoy en 120. ¿Esto es realmente cierto? Pues no te cuesta nada, vete, hazte un capilar e igual estás en hipoglucemia y tienes que calibrar el sensor porque te ha fallado. Entonces tampoco, nunca hay que jugársela a pesar de que tengamos esa tecnología que tanto nos ayuda a evitar las hipoglucemias. Así es, exacto. Esa es otra cosa muy importante, por favor, anótenla. Si miran en sus sensores una glucosa baja, primero vamos al glucómetro. Tenemos que agarrar el glucómetro, usar monitorización continua. No significa que bye, glucómetro ya no te voy a necesitar. No es cierto. Primero revisamos, verificamos que este número sea real. A veces la falta de una buena hidratación, de tomar agua, puede hacer que los números del monitoreo continuo varíen y entonces ahí nos podría fallar la corrección. Adrián, te quiero contar, fíjate que tú lo sabes mejor que nadie. Es común que una vez que ya tuvimos la hipoglucemia, claro, estos síntomas que son tan aparatosos, tan inquietantes, ¿no? Este nerviosismo que nos hace actuar con desesperación, yo sé que son síntomas horribles
Y eso nos puede llevar a empezar a subirnos a una montaña rusa de corrijo con lo que sea, con cualquier cantidad, subo mucho mi glucosa y luego otra vez la bajo demasiado. ¿Cómo crees o qué podríamos recomendarle a nuestras personas que nos acompañan para corregir sus hipoglucemias? ¿Cuál sería la mejor manera? A ver, yo lo primero que le diría a la gente, yo llevo ya muchos años, llevo 16 años con diabetes. Yo he de decir que a día de hoy sigo notando bien las hipoglucemias, es decir, a mí en cuanto me bajan de 70 a 65 ya empiezo a notar los síntomas. Sí que es cierto, y esto igual que lo ponga la gente en comentarios si le pasa, cuando estamos o tenemos la mente como muy centrada en una tarea en concreto, por ejemplo, imagínate, estamos trabajando, pues puede que no sintamos tan fácilmente las hipoglucemias con respecto a si estamos en una situación pues basal, que estamos pues echados en el sofá pues viendo una película o leyendo un libro. Pero bueno, al margen de esto, yo lo primero que le quiero decir a la gente es que tiene que tomárselo con calma, que no se tiene que asustar, que como tú decías, la hipoglucemia tiene su tiempo de actuación, tenemos mucho margen para actuar. Entonces, lo primero, una vez la persona se relaja, dice, vale, tengo una hipoglucemia, voy a actuar con calma, voy a pensar con calma, hay que ver si esa persona tiene insulina activa o no la tiene. Es fundamental saber si esa hipoglucemia se ha producido, pues obviamente no va a ser lo mismo tratar una hipoglucemia, por ejemplo, cuando está fuera de las comidas, cuando es causa de una basal, que es excesiva, cuando es causa de ejercicio físico, que por ejemplo una persona que ha calculado mal los tiempos de insulina y a la media hora de haber comido ya empieza con una hipoglucemia. Es fundamental seguir la regla de los 15. Una regla, ya sabéis que la regla de los 15 implica tomar 15 gramos de hidrato de carbono rápido en 15 minutos. Pero también es importante tener en cuenta que esta regla no es fija. Es decir, un niño de 5 años con 15 gramos de hidrato de carbono probablemente se pongan 200, se ponga pasadísimo. E igual hay personas que necesitan más cantidad de hidrato de carbono. No va a ser lo mismo, por ejemplo, corregir una hipoglucemia de 60 que una hipoglucemia de 40. Entonces, esa regla de los 15 como término medio nos sirve, pero hay que también valorarla siempre, siempre. Yo a día de hoy llevo una dieta bastante centrada en alimentos con un índice glucémico muy bajo, como pueden ser las legumbres o como puede ser, pues hay un pan en España que yo no sé si en las zonas donde nos escucháis también lo tendréis. Es un pan a base de centeno con mucha fibra que se llama el pan guasa, que tiene muy poco carbohidrato y un índice glucémico muy bajo. Y me he tenido un poco que reacostumbrar porque los tiempos de espera a la insulina no son los mismos. Entonces yo antes, pues cuando comía, por ejemplo, pues arroz o pasta, pues a los 15 minutos me ponía la insulina. O sea, me ponía la insulina y a los 15 minutos empezaba a comer. Cuidadito. Pero es que ahora no me ocurre lo mismo. Ahora prácticamente me pongo la insulina a la vez que como. Entonces yo he tenido muchas veces hipoglucemias porque he esperado demasiado. Entonces hay que tener en cuenta y que si la corriges, ten en cuenta que probablemente igual después tengas una hiperglucemia porque has calculado bien los hidratos de carbono, pero el problema es que te has puesto la insulina antes de tiempo. Si la hipoglucemia es porque estás fuera de las comidas, por ejercicio, por basal, lo dicho, tomárselo con calma, hidrato de carbono rápido, 15 minutos, tomamos 20 gramos, 10 gramos, lo que consideremos según nuestra experiencia. Comprobamos otra vez capilar, que seguimos bajos, repetimos, que no, fundamental, tomar hidrato de carbono lento. Las cantidades yo no sé cómo las estableces tú, yo solo pues tomar una ración de hidrato lento después de la hipoglucemia un poco, pues eso, porque al final ocurre lo que tú estás contando, que entramos en un vaivén de sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, una vez que corregimos la hipoglucemia, importante pues eso, dejarla estancada, intentar que vuelva a una línea recta tomando el hidrato lento. Fíjate que comentaste, Adrián, varias cosas muy importantes que no quiero dejarlas pasar.
Una sería insulina activa. Ahorita les vamos a platicar qué es eso. La otra es cuánto o cómo decido cuánta glucosa rápida. La glucosa rápida, entendemos, para fines prácticos, hay dos tipos de carbohidratos o de glucosa, ¿no? Bueno, vamos a decir carbohidratos. Está el carbohidrato simple que rápido sube la glucosa en sangre, tiene esa, digamos, ventaja que sube muy rápido. Para cuando queremos corregir la glucosa baja que ya tenemos en sangre, las glucosas rápidas, la glucosa en sí, nos viene muy bien, ¿verdad? La glucosa ya, digamos, chiquitita, simple. Y el carbohidrato complejo, digamos, la glucosa que todavía se tiene que digerir, se tiene que desdoblar, esa no nos conviene. Lo que sería, por ejemplo, los panes integrales o las frutas que tienen mucha fibra, ¿no? Estos no nos encantan. Nos gusta para corregir la glucosa rápida, de fácil asimilación, que sería, pues, agua con azúcar, jugos de frutas, refrescos, mieles, caramelos. Allá en España y toda Europa hay ya sobres de gel de glucosa, tabletas masticables de glucosa, por aquí apenas se consiguen. Todo eso es rápido y eso quiere decir que en menos de 15 minutos, por eso un poco también la regla de los 15 es así, ya voy a tener esos números, esa glucosa en sangre y me va a ayudar a que rápido deje de sentirme mal. Ahora, ¿cómo saber cuánto debo de consumir? Además, para que se den una idea y ustedes decidan cuánto se van a tomar. 15 gramos de glucosa simple, lo que sería, por ejemplo, un jugo de naranja, 125 mililitros, que es una pequeña cantidad. Ahí hay 14 gramos, pues casi 15 gramos de glucosa. En este caso sería, pues, fructosa. Entonces, esa cantidad, 125 mililitros de jugo, me va a subir la glucosa a 50 miligramos. Entonces, si yo tengo en sangre 40 miligramos, ese poquito de jugo va a llevar mi glucosa a 90 y probablemente no me voy a sentir mejor con 90, porque ya se encendieron las alarmas, ya descargué, produce mucha hormona, por ejemplo, adrenalina, ¿no? Entonces, no voy a sentirme mejor con 90. Probablemente ahí voy a necesitar el doble. A lo mejor voy a necesitar 30 gramos de fructosa o de glucosa líquida para entonces llevar mi glucosa a un 140 y ahí ya me voy a sentir mejor. Porque vengo de 40, estuve en 40. Pero si me siento mal con 70, creo que lo mejor sería consumir 15 gramos para subir aproximadamente 50 miligramos de glucosa y entonces llego a 120, ¿no? Para que se den una idea. Ahora, yo sé que los expertos en diabetes, sobre todo quien vive la experiencia, sabe que esto que estoy diciendo suena muy bonito, ojalá fuera así de sencillo, pero hay que tomar en cuenta lo que dice Adrián, preguntarnos cuánto tengo de insulina activa, es decir, hace cuánto tiempo me inyecté insulina, cuántas unidades me puse, qué comí, para saber si mi insulina está yendo para arriba o más bien está viniendo hacia abajo. Eso lo puedo predecir, lo puedo adivinar si yo conozco el tiempo de acción de mi insulina. Ustedes tienen que preguntarle a su médico, oye, esta insulina de acción rápida, ¿cuánto tiempo me va a durar en sangre? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto? Por eso, Adrián nos habla de los tiempos de espera. Cuando sabemos cuánto tiempo tarda mi insulina en hacer efecto, puedo saber cuánto tengo que esperar. Esa información y la calidad de lo que voy a comer, es decir, cuánta fibra, qué tan lento es este carbohidrato, me ayudan a decidir cuánto tiempo voy a esperar entre que me inyecto y cómo. Y lo mismo con las hipoglucemias, ¿vale? Entonces, es común, Adrián, también que quien tiene hipoglucemias reponga, fíjate, usan por este miedo a la montaña rusa de sube y luego baja otra vez, usan nueces, manzanas, chocolates. Sabemos, tú y yo sabemos que no es práctico hacer eso, pero cuéntanos por qué y cuál sería la mejor opción y por qué grasas no y cosas con fibra no. Eso te lo iba yo a comentar, el tema, por ejemplo, de las grasas, porque la gente está pensando, vale, un helado, por ejemplo, es prácticamente azúcar en cuanto a hidrato de carbono. ¿Me tomo un helado? No. Un helado no, porque también aprovechamos además.
Exactamente, sobre todo porque se genera esa sensación, ¿no? Porque eso, te entra el hambre, te entra la gula, te entra esa idea de, bueno, ya que estoy bajo, voy a aprovechar y me voy a comer algo rico. No, sobre todo porque nos va a generar muchas dudas, porque vosotros tened en cuenta que sí, que el helado tiene azúcares, tiene prácticamente todo lo que tiene son azúcares, pero tiene muchísima grasa. La grasa la tenemos que evitar, eliminar de la ecuación a la hora de corregir una hipoglucemia, porque entonces esa regla de los 15, esos 15 minutos de espera no se nos van a cumplir. A los 15 minutos tomando helado vamos a seguir en hipoglucemia. ¿Qué ocurre? Que entonces igual ya nos asustamos mucho, nos vamos a tomar la Coca-Cola y entonces se nos va a juntar la Coca-Cola con la subida del helado. Y entonces La grasa. exactamente, y entonces es cuando entramos en la hiperglucemia y entramos en esos días de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, ese punto es muy importante. Después comentabas también el tema de la manzana, de la fruta en general. Yo sí que utilizo fruta, pero claro, ocurre lo siguiente. Yo llevo una monitorización, yo llevo el DESCOM. Entonces, claro, el sistema, antes de que entre en hipoglucemia, ya me avisa con 20 minutos de antelación. Me dice, oye, que dentro de 20 minutos vas a estar por debajo de 70. Entonces, tengo un margen de maniobra muy grande. Entonces, yo, por ejemplo, me puedo permitir pues tomarme una manzana, que la manzana tiene hidrato de carbono rápido, pero como bien dices, tiene fibra y no sube tan rápido como otras cosas el azúcar, pero tengo mucho margen de actuación. Entonces, cuando una persona no está todavía en hipoglucemia, pero sabe que va a entrar en ella, pues puede que sea interesante porque es muy natural y muy saludable, pues que corrija esa hipoglucemia pues con el equivalente a 15 gramos, por ejemplo, de una manzana o con un jugo de naranja natural o con cualquier cosa de este estilo. Si ya estamos con la hipoglucemia propiamente dicho, pues lo ideal era todo lo que comentabas, el tema de refrescos como la Coca-Cola, el tema del azúcar. En España, que comentabas tú lo de los geles y las pastillas, que aquí en España hay una empresa que se llama GlucoApp, que vende productos para hipoglucemias, traen como productos de muchas partes del mundo, encima en dosis como muy diferentes, por lo que comentábamos de que no es lo mismo corregir una hipoglucemia a un adulto que a un niño de 3 años. Entonces traen pastillitas que igual cada pastillita son 2 gramos o 3 gramos de hidrato de carbono y con un par de pastillas le resuelves la hipoglucemia al niño. Y son a base de dextrosa, que la dextrosa sería como la glucosa. Si tenéis la oportunidad de comprar dextrosa o glucosa, es incluso mejor que la sacarosa, porque la sacarosa, el azucarillo, es un disacárido, se tiene que disociar en el cuerpo. En cambio, la glucosa o dextrosa es un monosacárido, tal cual entra, tal cual pasa a torrente sanguíneo porque no tiene que hacer nada el cuerpo con ello. Y yo creo que básicamente eso, una curiosidad, por cierto, pero no lo tomemos como costumbre, la cerveza parece increíble, pero la cerveza es el alimento con índice glucémico más alto, por encima del propio azúcar. Entonces, la cerveza es interesante para corregir una hipoglucemia, pero vuelvo a decir que no lo pongamos como costumbre, lo de corregir con cerveza, porque a ver si más de uno aquí se nos va a volver alcohólico. Como curiosidad, más que nada. Sí, además, Adrián, fíjate, qué bueno que comentas el tema del alcohol, porque sí es cierto que sube la glucosa, pero fíjate, a mí me ha tocado conocer casos desafortunados de que también el alcohol es capaz de bajar la glucosa, ¿no? O sea, curiosamente, paradójicamente, puedes subirla inmediatamente, pero también te va a ayudar a bajarla. Entonces, definitivamente creo que no es una buena opción. Hay muchas otras opciones antes de utilizar la cerveza, ¿no? Y claro, pues tener a la mano, creo que es importante esto que tú comentas y saber tener como un plan de acción. Entonces, si tú vives con diabetes, me parece un punto importante que seas honesto y que cuentes porque en diabetes tipo 2, yo sé que en tipo 1 no pasa tanto, pero en tipo 2 es común que quien tiene el diagnóstico se lo guarda
no lo comparte, no lo comunica con compañeros de trabajo, incluso con familia, ¿no? Entonces, si los demás no se enteran que tienes, pues si te llega a pasar algo y pierdes de repente la conciencia por la hipoglucemia, que no atendiste a tiempo o que llegó súbita, pues no van a saber qué hacer, ¿no? Entonces a lo mejor una pulserita, algo en tu cartera, pero sobre todo comunicarles a los demás. En el caso de la diabetes tipo 1, invariablemente usuario de insulina, una persona que se inyecta insulina tiene muchas veces más probabilidad y más riesgo de tener hipoglucemias que cualquier otra persona, ¿no? Por ahí, las personas que tienen insulinomas, que es una cosa rara, que haya tumores hiperproductores de insulina en el páncreas, y entonces esto significa personas que constantemente pierden la conciencia, casos extremadamente raros, ¿no? Pero el usuario de insulina es quien con más facilidad. Entonces, ahora que comento esto, me gustaría que nos platiques cómo puede llegar la hipoglucemia a tu vida, porque ¿cuáles son las causas más comunes de las hipoglucemias? Pues una que comentabas era el tema que tú dices del alcohol, y voy a aprovechar para contar muy rápidamente una anécdota que tengo con respecto a ella, sobre todo por ese punto que tú dices de por qué es tan importante avisar a la gente. Yo cuando iba a la universidad, hace ya unos cuantos años, yo llevaba un buen control por semana y los fines de semana también, pero hacía algo que no debía de hacer, y era que los fines de semana, cuando salía de noche, bebía, y bebía bastante alcohol, de fiesta con los amigos y demás. Y ocurrió que una noche me pasé. El problema que tiene el alcohol, tiene varios problemas. Uno de ellos es que simula los efectos de la hipoglucemia, es decir, en cierta medida, tener una hipoglucemia y estar muy borracho, en muchas cosas se asemejan. Entonces, digamos que esa hipoglucemia se vuelve inadvertida, como que no la detectamos. Y aparte, esa hipoglucemia no puede ser tratada con el famoso glucagón, que es el que utilizamos como emergencia y que también podemos hablar después de él, porque digamos que el hígado está como muy centrado en eliminar ese exceso de alcohol. Y no te sirve para nada ese glucagón. Además, son hipoglucemias que engañan mucho las del alcohol porque son muy tardías, aparecen como muy tarde. Tú empiezas a tomar alcohol, no pasa nada, pero a partir de las 4 o 5 horas caen picado con una velocidad como si te pusiera una locura, como si te pusieras 6 o 7 unidades de insulina y no tomaras nada de hidrato de carbono y vieras cómo baja la glucemia. Desproporcionado. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve una hipoglucemia muy grave, con casi una pérdida de conciencia, y me salvó que la chica con la que salía de aquella sabía que tenía diabetes y le había dado 4 premisas en plan, oye, mira, si ves que me empiezo a hacer cosas raras o que me pasa algo, siempre piensa qué es esto, y aunque no me puedas hacer una glucemia, actúa de esta manera. Y me metió 2 Coca-Colas ahí para el buche. Y gracias a ello, pues bueno, pues me evité un susto muy gordo y haber acabado en el hospital. Entonces, muy importante tener mucho cuidado con el tema de las hipoglucemias. Y ahora me he ido. ¿Cuál era la pregunta con la que estábamos? Las causas más comunes, ya comentaste una, la ingesta de alcohol. Y además, curioso, es importante que sepan, cuidado, porque el alcohol es bien engañoso. Luego, así llegan al hospital y piensan, no, es que está borracho, tomó mucho alcohol, ¿verdad? Pero en realidad es la combinación. Entonces, el alcohol podríamos decir que es la causa número 1, es común. ¿Cuáles serían las otras causas? Pues más causas. Habíamos hablado de las causas de hipoglucemia, pues por eso, por ejemplo, por un exceso de basal o por ejercicio físico. Habíamos hablado también de las hipoglucemias en relación con las comidas, cuando nos ponemos más insulina de la cuenta, cuando no calculamos bien los tiempos de espera y la insulina va por delante de la comida. Después, en el caso de las mujeres, principalmente hablamos de tipo 1, las hipoglucemias son muy frecuentes en la primera etapa o en los primeros 15 días del ciclo ovulatorio. Y también durante el embarazo. Durante el embarazo, un embarazo de una mujer con diabetes tipo 1
se caracteriza porque de inicio, en las primeras 14, 16 semanas, que es cuando se produce la organogénesis, es decir, ese feto está pues, formándose todos sus órganos y sistemas, es también un periodo muy, muy, muy delicado del mismo. La mujer tiende mucho a las hipoglucemias porque no tiene todavía nada de resistencia a la insulina. Cuando pasa este periodo, llegamos ya al segundo trimestre del embarazo, ocurre todo lo contrario. El feto ya está más o menos formado y entonces lo que tienes que coger peso y coger forma. Entonces hay una resistencia a la insulina muy grande, porque sobre todo se produce naturalmente en el embarazo pues un aumento de hormonas como pueden ser la progesterona o el lactógeno placentario, que son contrarreguladoras, contrainsulares, perdón, es decir, que se oponen al efecto de la insulina. Y cuando la mujer da luz, ocurre todo lo contrario. Las necesidades de insulina vuelven a caer en picado, esa resistencia cae en picado y entonces la mujer nada más da luz, vuelve a tener un periodo donde hay que tener mucho, mucho cuidado y bajar mucho las basales y las necesidades de insulina porque vuelve otra vez digamos, a situación basal. ¿Qué más se pueden dar? Después hay otro tipo de hipoglucemias que se dan en la gente que tiene mal control glucémico. Puede que igual a alguna persona que nos está escuchando le pase. Son las llamadas, lo tengo por aquí, las hipoglucemias relativas o pseudoglucemias, que es básicamente pues, una persona que, por ejemplo, se pasa todo el día en 250, por ejemplo, que hay mucha gente que le pasa, muchas veces por este miedo a las hipoglucemias, prefiero estar viviendo en 200 o en 250, y el cuerpo se acostumbra y cuando digamos que la persona comienza otra vez a llevar un buen control y bajan esas glucemias medias, pues igual la persona con 100 miligramos de cilitro ya tiene síntomas de hipoglucemia, lo cual no es realmente cierto. Es porque, digamos que hemos acostumbrado, de la misma manera que se acostumbra el cuerpo a las hipoglucemias, se acostumbra a las hiperglucemias y, digamos que se descoloca un poco cuando volvemos otra vez a cuidarnos y a hablar de ello. Después también hipoglucemias neonatales, pero bueno, es un tema que tampoco nos interesa mucho aquí y no sé si ¿tienes alguna más que añadir? Sí, Adrián, comentaste cosas súper importantísimas. De hecho, vamos a dejarlo anotado aquí en esta parte del video para que lo vean. Esto de la salud femenina, en el caso de las mujeres, vivimos durante las fases de nuestro ciclo menstrual, el ciclo ovárico, diferentes maneras en las que nuestro cuerpo responde a la insulina. Es importante que lo sepan. Luego, además, me gustaría puntualizar que sumar solamente los ayunos prolongados. Es común, es muy común que actualmente esta dietas de moda cetogénicas o ayunos intermitentes, cuando a una persona le dicen, tienes diabetes, del tipo que sea, entonces lo que piensan es qué puedo comer y qué no debo comer. Y por ahí se topan con estas recomendaciones de no comas harina, no comas pan, no comas... Entonces, estas dietas que son tan estrictas, tan restrictivas, tan polarizadas, tan desequilibradas, hacen que las personas no consuman carbohidratos, lo cual es necesario, ¿verdad? Y además, acuérdense, personalicen sus recomendaciones, es importante. Pero este no consumir carbohidratos hacen que las glucosas naturalmente bajen porque no hay ese material en su dieta. Y es común, ¿no? Y además luego empiezan con hipoglucemiantes orales, con insulina, ¿no? En consulta les dan esos medicamentos y ellos por su cuenta, por querer mejorar, lo cual es muy comprensible, buscan estas asesorías generales hechas para mucha gente y entonces suprimen o quitan carbohidratos. Y esta falta de carbohidratos en la dieta, más los hipoglucemiantes orales, hacen toda esta revolución de glucosas bajas. El saltarse comidas, hay gente que por sus horarios, sus trabajos, pasan mucho tiempo sin comer, este clásico de al rato, más al rato, no puedo y no encuentran qué comer, no comen nada y entonces pues obviamente las glucosas van a bajar, sobre todo si usan medicinas, ¿no? Si usan medicamentos y aunque no utilicen
medicamentos para la glucosa también pueden tener, sobre todo en gente que vive mucho estrés. Fíjate, además es muy común que se confundan las crisis de ansiedad, los ataques de pánico con hipoglucemia, porque además la respuesta es la misma, esta vía colinérgica, esta vía adrenérgica también causa muchos síntomas parecidos. Por eso es importante que vayan donde su profesional de la salud, platiquen con su equipo y entonces ustedes puedan disipar todas sus dudas que existen alrededor de las hipoglucemias. Nosotros aquí les dejamos un brochazo, les dejamos ideas para que ustedes vean qué es lo que más se ajusta a sus necesidades y entonces puedan acudir donde su médico para que personalice su tratamiento y lo haga especial para ustedes. Y otra cosa que me gustaría recalcar es la hipoglucemia por disautonomía, estas personas que tienen un tipo de neuropatía que afecta la señalización neurológica y las vías en las que el sistema nervioso avisa al cuerpo, avisa al cerebro que hay glucosas bajas. Entonces, las neuropatías diabéticas pueden hacer que las hipoglucemias no se identifiquen y no se traten bien, y es importante que lo sepan. Y estos procesos adaptativos que Adrián nos comentaba, es cierto, personas que se acostumbran a tener glucosas altas y luego se normalizan, y aunque están en rangos normales, son percibidas como hipoglucemias por su cuerpo. Esto dura poco tiempo, esto no va a ser siempre así, y ahí la recomendación es tranquilo. Si tu glucómetro dice que estás dentro de rangos, lo ideal es no corregir, pero si te sientes muy mal, hay muchos síntomas, bueno, puedes corregir con una poca cantidad, a lo mejor no 15 gramos, a lo mejor unos 5 gramos, para que los síntomas disminuyan y te puedas sentir mejor. Platica con tu médico, es muy importante que lo hagas siempre en equipo. Acuérdate, no estás solo en estos casos. Hay muchos profesionales que podríamos darte apoyo y darte soluciones. Y luego, además, Adrián comentó al glucagón. Yo aquí me traje mi carterita que tengo en la consulta. Entonces, bueno, yo sé que esto es tema para otro video porque está muy interesante hablarles de la hormona glucagón, pero que sepan, queremos que ustedes sepan que esto existe, se puede encontrar en las farmacias. Este estuche, que yo les digo a mis pacientes, es un estuche que salva vidas, que además es bien difícil de abrir porque justo estoy queriendo abrirlo. Listo. Aquí tenemos la hormona, entonces lo ideal es tenerlo, nunca usarlo, conocer la fecha de caducidad, estarlo pues reponiendo, ¿verdad? Y esto creo que les da a las personas que ya han tenido o que viven estrés postraumático luego de hipoglucemias severas, les da tranquilidad. Ya les enseñaremos a utilizarlo porque hay que saber utilizarlo, ¿verdad? Nada del otro mundo, esto viene con instructivo incluso para cualquier situación de emergencia. Pero bueno, existen muchas maneras de evitar las hipoglucemias y si ya están aquí, corregirlas. Nosotros es lo que queremos con esta reunión, que ustedes tengan información y como lo dijo bien Adrián, bien informados, tomen mejores decisiones y que no se casen con la idea de que, bueno, me siento mal, tengo la glucosa baja, tomo refresco y es todo lo que hay que hacer, ¿no? Estas experiencias deben de darles mucho conocimiento y claro, a base de experiencias ustedes logren tener su propio sistema, su propio plan, su propia estructura que los ayude a ustedes y a su familia, a la gente que está alrededor a solucionar estas situaciones que son hasta cierto punto graves y que además muy molestas, muy latosas, pero que bien entendido pueden calmarse pronto. Adrián, déjanos tus comentarios finales para las personas que están interesadas en el tema de hipoglucemia. Pues mira, en relación a esto último que has dicho, yo creo que es muy importante en todo lo que es diabetes y sobre todo en temas de hipoglucemias. Sí que es cierto que vivimos en una época donde vamos como locos, ¿no? Pero es muy importante sentarse, sobre todo en el caso de las hipoglucemias, que es algo que realmente es cuestión de vida o muerte. Si no tratas una hiperglucemia, bueno, pues te vas a tirar mucho tiempo hasta que te pase algo. Pero si no tratas una hipoglucemia, te va a pasar algo muy grave. Entonces es muy importante que anotemos. Es importante anotar
¿Por qué tengo cierta tendencia a las hipoglucemias? En esta ocasión he corregido de esta manera y he tomado esto y me ha ido bien, pero esta vez no. Entonces es importante, pues eso, tampoco guiarse. Hay que siempre tomar la recomendación general y después siempre estudiar, porque cada persona somos un mundo. Entonces siempre tienes que intentar estudiarte a ti mismo y ver la mejor manera que tienes de poder corregirte la hipoglucemia siguiendo esas pautas básicas que hoy hemos comentado. Y te quería preguntar por el glucagón, porque me resultó curioso si es que en Latinoamérica es más complicado de conseguir que en España, porque sí que es cierto que en España se da muy fácilmente con receta médica, e incluso se recomienda la utilización del glucagón en microbolos cuando hay, por ejemplo, una situación en la cual pues tenemos vómitos, que bueno, es que hay tantas cosas. Por ejemplo, el tema de los vómitos no lo hemos comentado. Una persona que igual pues tenga vómitos, tenga una hipoglucemia y sea incapaz de meter nada al cuerpo. En España se utiliza o se recomienda mucho, sobre todo en niños, el uso de microbolos de glucagón en pequeñas cantidades para corregir esa hipoglucemia cuando el niño no puede tomar nada por boca por los vómitos. Entonces, no sé si en Latinoamérica, en tu caso en México, es más complicado de recetar para una persona con diabetes tipo 1 glucagón. De recetar, no, lo ponemos en la receta sin problema. Aquí en Latinoamérica en general, no tenemos todavía esta estructura, este sistema en el que la Secretaría de Salud protege a todas las personas con diabetes proporcionándoles glucómetros, sensores, insulinas, medicamentos. Si acaso llegarán en las instituciones públicas a medicinas, si acaso, ¿no? Algunas insulinas. Entonces, de hablar de glucagón, pues ni siquiera, no llegamos a proveérselos. Pero por fortuna sí se puede comprar, esto sí se puede conseguir. De hecho, esto yo lo compré en una farmacia de aquí de Guadalajara y ustedes lo pueden comprar. No es como el más común o el más abundante, es muy clásico que llegan a la farmacia y no hay, pero en farmacias especiales, algunas farmacias pueden pedírtelo. O sea, si tú lo quieres comprar, ellos te dicen, sí existe el catálogo, no lo tenemos, no lo compramos porque se nos caduca. La gente no lo conoce, no lo consume, entonces no lo compran y la farmacia no lo tiene, pero lo pueden pedir. Entonces lo hacen pedido y ya, bueno, la farmacia los llama y les dice, ya me llegó tu glucagón, ven por él. Anda costando aproximadamente unos 1,000 pesos, 1,000 pesos mexicanos. Mira, te digo exactamente cuánto serían euros o en dólares. Es seguramente algo muy parecido, ¿no? La cantidad. 45 euros más o menos. Seguro, aquí en México sí se puede comprar. Les digo, no está imposible. Igual si tiene alguien la necesidad de saber dónde compré les puedo dejar en la cajita de información dónde lo compré, en qué farmacias, en qué cadenas. Igual ellos tienen esta posibilidad de que te hacen el pedido. Hay varios lugares. Estoy segura que en Latinoamérica es posible encontrarlo también. Se encuentra y existe y hay. O sea, no nos lo da la Seguridad Social todavía, desafortunadamente, pero ustedes sí lo pueden comprar. Sí, con receta médica. De preferencia es pedirle al médico que te dé tu receta. Aquí en México también se consiguen medicamentos sin receta, casi muchos. Tú puedes ir a la farmacia sin receta y decir, me das y te lo dan, ¿no? En Latinoamérica es así. Pero bueno, lo ideal es que si te pidan tu receta y si te la piden, pues que tu médico te la dé. Les digo, no está demasiado costoso y bueno, ya les entregaremos un segundo video para mostrarles cómo se aplica, cómo se prepara y contarles más detalles de cuánto tiempo tiene tiempo de acción y otros usos. Porque sí es cierto, también se pueden dar microbolos en tratamientos hospitalarios para tratar otras enfermedades, otras alteraciones y, bueno, hipoglucemias en el hospital. Y fíjate, ahorita que dijiste dextrosa, me acordé que es justamente lo que usamos en el hospital. Lo ideal sería una dextrosa, porque es justo lo que ponemos vía intravenosa ya en el hospital cuando hay que tratar esto de forma pues, urgente, emergente.
Bueno, Adrián, pues mira, creo que abarcamos todo, alcanzamos a abarcar todo. Ya pues me gustaría que algún comentario final para que nos despidamos, lo pongamos como colofón, igual invítalos a tu canal, a tus redes sociales y para que ellos lo tengan ahí. Nada, igual que comenté en el otro vídeo, tampoco me voy a extender mucho. Tenéis mi canal de YouTube, que es Don Sacarino, donde hablo de temas de nutrición, hablo mucho de edulcorantes, hablo de vez en cuando, no me centro tampoco 100% en diabetes, pero sí que de vez en cuando saco algún tema. También tenéis mi página web y mi cuenta de Instagram, donde ahí lo mismo, por Don Sacarino me encontráis, donde ahí sí que hablo mucho de diabetes. Y yo creo que es que realmente poco más se puede añadir. Yo creo que hemos visto un poco en general, obviamente de cada punto nos podríamos extender mucho más, pero hemos visto un poco en general cómo tratar una hipoglucemia y yo creo que a la gente más o menos le han quedado las premisas básicas y lo dicho, a partir de ahí que cada persona se estudie a sí mismo e individualice la forma correcta de tratar esa hipoglucemia siguiendo unas bases correctas. A partir de una base correcta, construye la casa como quieras. Pero lo importante es que la base sea la correcta. Así es. Tienes toda la razón, Adrián. Bueno, pues yo me voy a despedir de ti y de las personas que nos acompañaron en nuestro video. Muchas gracias por su compañía y además también por compartir esta información. Envíenle este video a todas las personas que vivan en el mundo de la diabetes, precisamente para que logremos juntos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas y ya no nos pasen las hipoglucemias, pues son evitables y entre menos, mucho mejor. Les mando a todos un abrazo, les pido, ya saben, su manita arriba, vayan al canal de Don Sacarino, vayan a visitar ese canal, de verdad, créanme, tiene mi recomendación, hay muchas cosas muy importantes, muy interesantes, yo los quiero ver por allá. Y nosotros nos volvemos a ver en el próximo video. Adrián, muchas gracias. Hasta España. Nada. Te mando un abrazo. A vosotros. Un abrazo enorme desde Gijón, Asturias. Adiós. Nos vemos.